Centro Terapéutico Cristiano presenta Radiocharlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es: ¿hay lugar en el mesón? Un lugar, el mejor regalo que podemos dar en esta Navidad, a cargo de Gustavo Lamensa y Mirta Esteiro. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. El título que le puse, pensar en esto que pasaba, eso del lugar y un lugar. Porque muchas veces, ¿vieron cuando arrancaron con esta canción de Navidad y los regalos y las movidas y los shopping y el Santa Claus y todas estas cosas? Y uno piensa en esto. ¿Qué piensan cuando pensamos en Navidad? ¿Qué fueron pensando a la luz de lo que estuvieron, de las canciones, del video? ¿Cuánto misterio en relación a Jesús, al nacimiento virginal de Jesús? Y muchas veces hasta esto de pensar, a veces piensan en Navidad y piensan en un bebé. Pero decimos Navidad, ese cumpleaños de Jesús, ¿verdad? Cuando vas al cumpleaños de un amigo o de alguna persona, vos vas ahí, voy a ver al bebito y ahí vamos a llevarle un regalito, qué tierno el bebito, o vas a la persona que conocés, que de pronto es tu amigo, que ha tenido una trayectoria, que has conversado, que has compartido, vas a celebrar su vida, celebrar la vida de Jesús. La Navidad marcó el nacimiento, pero cuando celebramos nuevamente, celebramos la vida de alguien, ¿verdad? Celebramos a Jesús, no al bebito, no a la ternura que nos genera un bebé recién nacido, sino todo lo que implica Jesús. Porque cuando pensamos en Navidad nos remitimos al pesebre y todo nos es muy emotivo, y realmente, gracias Señor por esa historia. Pero pensemos hoy qué nos hace pensar Navidad y Jesús. Este último que está tan bueno, tan interesante, y uno va rememorando, digo, pero ¿cómo van coincidiendo? ¿Y ahora qué voy a decir yo si ya todo lo dijeron? Con las canciones, con el video. Pero mire, pensemos esto. Cuando una familia, una pareja dice, vamos a tener familia. ¿Qué pasa cuando vamos a tener familia? Viene un bebé. ¿Qué hacemos cuando va a nacer un bebé? ¿Qué aprontes hacemos? El baby shower, el cuarto, tú decías todo, el ajuar, la ropita, el nombre, el lugar, incluso hasta dónde van a ser, qué médico te está atendiendo, y las ecografías, y el lugar donde va a estar atendido, en qué condiciones van a ser ese bebé, ¿verdad? ¿Cuántas cosas preparamos para un bebé? ¿Y en qué condiciones nació Jesús, a quien hoy celebramos? ¿En qué condiciones tan lejos de las condiciones que hoy pensamos, impensable para nosotros, para una mujer, las que han podido engendrar y tener un hijo, ir a parir a un establo? ¿En qué condiciones? Nomás de higiene, ambientales, de todo el cuerpo médico, que el médico, que el neonatólogo, que la anestesista, si es preciso, que todas las condiciones de higiene. Y miren qué pasó, el rey, el soberano, y que no es Jesucito, porque a veces yo digo, ¿por qué dicen? No, el Señor de señores, el Rey de reyes, eso es lo que celebramos. Y por eso cuando decíamos esto en No había lugar, me gustó acá dos pasajes del relato bíblico. Cuando María dio a luz su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela.
miren el baby shower y todos los regalos que llevaba, María acuesta en la mochila, en unas tiras de tela y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué? Porque no había ni siquiera una cama limpia donde esa mamá iba a poder tener ese hijo. No había un lugar agradable, y en el otro dice, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre porque no había lugar. No había lugar. Por eso también esto vamos pensando en eso, el título, un lugar. Porque a veces pensamos en regalo y cuánto voy a gastar y que el amigo invisible y que esto y que el otro, pero el lugar de Jesús. Y tal vez pensamos en Navidad, pensemos el lugar de Jesús, el lugar de Jesús. En muchas áreas el lugar de Jesús. Otra cosa que muchas veces dicen, e incluso hasta en los almanaques, el día de la familia. El día de la familia. Pensemos cuando decía, nace una familia, pero ¿cómo son nuestras familias? Muchas veces, incluso en estas fechas, mucha gente se deprime muchísimo, porque lo que menos tiene como grato lugar es su familia. Porque hay tantas historias de familia complicadas que dice, preferiría no existir en Navidad, porque con quién me junto, con quién no me junto, con quien el que no puedo ver, con cómo nos hemos llevado y cómo es esto de pensar en la familia, pero ¿qué tal nuestras familias? Y cómo hemos construido familia, tal vez puede ser un punto de reflexión esto de Navidad y ese lugar. ¿Cómo es mi familia? ¿Es un lugar de acogida, es un lugar que es un refugio emocional donde todos quieren ir? ¿O es un lugar donde no quiero ir porque me da miedo, porque hay emociones tan negativas como enojo y dolor en la familia? Entonces, ¿es el día de la familia, la Navidad, o es también pensar cómo Jesús quiere enseñarnos a construir familia? Esto sí es una reflexión cuando pensamos en la Navidad y en la familia, el lugar que hemos construido. Una de las canciones decía, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Qué he hecho con mi familia? ¿Cómo he construido mi familia? Y todos tenemos alguna historia de familia. Yo tengo una historia de familia que ahora mi esposo está mediando con una hermana que no tenemos la mejor relación y hace muchos años que no quiere pasar con nosotros. Vamos a ver si este año se da, si Dios toca su corazón. Pero ¿cuántos tienen en sus familias historias así? ¿Cuántos? Entonces Jesús vino a hacernos pensar en la familia porque vino con un mensaje como las canciones y lo que estamos de paz, de reconciliación y de sanidad. Eso es Jesús, no es un pesebrito, no es ese niño. Y entonces pensando en esto del lugar, un lugar, todos necesitamos un lugar. Y en el plan de Dios la familia era el mejor lugar para crecer. Pero vuelvo a esta pregunta, ¿en qué familias hemos crecido? Y ese lugar en las familias que hemos crecido va mucho más allá de lo material. Jesús mismo lo mostró, que no se contagió de ninguna peste naciendo en un lugar tan pobre y tan sucio, tan oloriento, tan destratado, no se contagió. Entonces el hogar, la familia va mucho más allá de lo material. Pero qué cosas sí son importantes en una familia que te van a dar acogida, te van a dar identidad y te van a dar ese sentido en la vida. Una familia es un lugar donde tiene que haber buen trato, donde tiene que haber amor, aceptación y aún esa unidad en los momentos difíciles. Y si pensamos en nuestras historias, ¿qué ha pasado en los momentos difíciles de nuestra familia? ¿Fueron los momentos que estuvimos más juntos o fue los momentos donde pasó un tsunami y se desarmó todo y terminaron todos peleados? Pensemos en esa familia, qué es lo que Dios quiere. ¿Y qué es lo que todavía estamos a tiempo? O sea, nosotros seguimos apostando a la reconciliación o la acogida con mi hermana. No sé con quién tendrás tú otros temas, pero el Señor es ese lugar que quiere tener para hacer cosas nuevas. Y sigue buscando un lugar.
Entonces, pensemos esto, lo que hemos construido en la familia, porque en la familia construye recuerdos. Y muchas veces esos recuerdos que dejan, vuelvo a la canción que tan oportuna vino, ¿qué he hecho? ¿Qué historias tenemos en nuestras familias? ¿Tenemos anécdotas de alegrías o tenemos anécdotas donde ha habido culpas, tristezas? Bueno, Navidad es ¿qué quiero generar con mi familia? ¿Qué recuerdos, qué manera de vivir quiero construir y sumar para poder celebrar que Jesús vino? Lo que Vinta decía es muy cierto en esto de que cuando uno piensa en su familia, ¿en qué piensa? ¿Verdad? Porque a la perspectiva del tiempo, si uno mira, dice, mi familia me genera... ¿Qué me genera, verdad? Si me genera resentimiento o dolor, o por el contrario me genera esa sensación de qué buenos momentos. Y si uno mira, las vidas familiares son una sucesión de recuerdos, ¿verdad? Es lo que nos queda en el corazón cuando hablamos de nuestras familias, ¿verdad? Y perdón que me extienda un segundito, pero si miramos la familia de Jesús, la Sagrada Familia, ¿verdad? Que iba en camino a ese pesebre, estaba viviendo un momento de crisis, ¿verdad? No se olviden que María, para los cánones de la época, estaba en infracción, ¿verdad? Es más, José pensó, ¿qué dice la Biblia? José pensó en dejarla, ¿verdad? Quiere decir que era un momento difícil, no era un momento de alegría el nacimiento en este momento, ¿verdad? No era un momento de qué lindo van a ser un bebé, qué lindo van a ser un bebé, pero estábamos transitando un momento de crisis, y en ese momento lo que se manifestó fue la unidad. Entonces esto de pensar, ¿qué decidimos? Y pensar justamente esto, Jesús se identificó con cada familia. Y vieron dónde nació. No nació en el mejor lugar, o en el que elegiríamos hoy que naciera un hijo o un nieto, ¿no? Pero sin embargo, con respecto a esto de la pregunta primera y el nombre de la reflexión, un lugar, hoy Jesús para esta Navidad sigue buscando un lugar en el corazón de los que lo quieran recibir y además enseñarnos a construir familia. Por eso les decía que este tiempo era una oportunidad como de compartir algunas reflexiones e ideas y pensemos qué lugar tiene Jesús, si está y cómo está en mí y además cómo estoy construyendo familia. Y también pensar esto en el lugar como mirándolo desde nuestra perspectiva hoy, desde nuestro punto de vista hoy. ¿Qué lugar tenemos para Cristo en nuestra vida? Cuando se acercan estas fechas pensamos, che, ¿qué vamos a comer? Y va a ser frío, va a ser calor, entonces nos tenemos que reunir afuera y el parrillero está afuera o está adentro y tenemos que invitar a fulano y a mengano y el regalo que tenemos que hacer, las mesas y el centro de mesa que vamos... digamos, y Jesús ¿dónde va a estar? Digamos, ¿no? ¿Dónde lo vamos a ubicar? Entonces yo me imagino a esa familia yendo de un lugar hacia otro, porque los mesones estaban llenos, porque había censo, ¿lo recuerdan? Había un censo y cada uno tenía que ir, entonces estaba repleto de gente, y llegando a cada mesón y diciendo, necesito un lugar, no hay lugar. Y en el siguiente, con una panza así, no hay lugar. Y a uno allá dice, mirá, no hay lugar. Pero el mejor lugar que tengo es un pesebre que tengo acá a la vuelta y no está bien, no, pero es el único lugar que tengo. Por eso es esto de que en Navidad entender qué celebramos. Sí celebramos el nacimiento, pero ese cumpleaños, no miremos solamente al bebé, pensemos en el Jesús que vive hoy, que reina hoy, que tiene poder hoy y que está buscando lugar en nuestra vida y en nuestra vida cotidiana. Y pensemos desde esta perspectiva Jesús, porque Jesús nació, sí,
como bebé acostado en un pesebre, pero en ese momento era el eterno, el infinito y el inmutable Dios del universo, que tomaba un cuerpo por un tiempo limitado, finito y cambiante, pero sigue siendo el eterno, infinito e inmutable creador. El nacimiento de Jesús es el verbo hecho carne. Cuando decía la primera canción, ¿dónde vamos a ver a Jesús? Digo, a veces tenemos que reflexionar más profundamente algunas letras. Y no es que voy a ver a Jesús, ahí al bebito. Es el manifestado, el poderoso, el infinito, el eterno, el que vive por siempre. Entonces, Navidad es Emmanuel, Dios con nosotros, y siempre. No es el que va a estar con nosotros, no es el que estuvo con nosotros, es Dios con nosotros hoy, y es mañana, y es pasado, y es hasta el último de nuestros días. Jesús experimentó muchas cosas a lo largo de su vida que nosotros experimentamos también. Y pensemos nomás desde el nacimiento, cosas que experimentó Jesús. ¿Experimentó necesidad? ¿Nació en un lugar con la superabundancia? No. ¿Experimentó rechazo? Experimentó rechazo. ¿Experimentó destrato de los contemporáneos? Lo experimentó. Muchas veces no fue aceptado. Como dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Experimentó dolor, experimentó pérdidas. Pasó por duelos. Cuando perdió a su mejor amigo, a Lázaro, y lloró, supo lo que es la tristeza, supo lo que es la necesidad de consuelo, supo lo que era la necesidad de sanidad y de salud para otros. Y experimentó decepciones, como cuando Pedro lo traicionó, y experimentó incomprensión. Tantas veces he estado con ustedes y todavía no me entienden, decía Jesús muchas veces. Debe haber sido frustrante para él muchas ocasiones. Debemos haber sido frustrante. Yo me identifico mucho con algunos de sus discípulos, ¿verdad? Porque tienen tantas características nuestras, intolerantes, incomprensivos, sin entender cosas, sin asimilar lo que tenían delante y lo que estaba sucediendo, ocupados en lo terrenal. Dice, ¿será porque no tenemos nada para comer? ¿Qué está diciendo? ¿Se acuerda? Muchas veces ocupados en lo material, tanto como nosotros, ¿verdad? Y a su vez esto de que Jesús sabía los que tenía alrededor. Así como un Pedro le dijo, no te voy a dejar, pero después lo negó, también compartía con un Judas que sabía que lo iba a traicionar. Y no lo desechó. Como cuántas veces compartimos con gente que no conocemos su corazón y tal vez sí nos traiciona o nos frustra mucho. Pero más allá de eso, ese Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros, también nos mostró la realidad de depender del Padre para darnos ejemplo. Y ese es el otro desafío de Emmanuel, Dios con nosotros. Nos mostró cómo ser hijo de un Padre y vivir en una dependencia del Padre. Y eso es la otra de las reflexiones y otra de la idea también central de esto. Aprender a depender del Padre, como lo enseñó Jesús, como lo vivió Jesús, Él lo experimentó. Y la pregunta es, en las navidades de tu vida, y las navidades hablo en los años de tu vida, ¿cómo estás con esto de aprender a depender del Padre? ¿Cómo has experimentado o vivenciado esa relación con el Padre? Porque justamente no estamos solos, Navidades, Dios con nosotros. ¿Cómo vas caminando con el Padre? Ese es el desafío de la Navidad. ¿Qué pasó la noche que nació Jesús? No había un lugar, como estaba diciendo. Anduvieron recorriendo el lugar. Miren ustedes si van con una mujer parturienta y están todos los lugares cerrados. Bueno, algunas pobres nacieron en el camino, en el patrullero o donde pudieron. Pero esa noche estaba lleno de gente por todos lados, no había un lugar. ¿Y en qué lugar? En el lugar que ninguna de nosotros elegiría. Fue donde María fue a parir. Y pensaba en esto otro, también como otra idea de reflexión de esto del lugar.
¿Con qué podemos comparar el establo donde fue recibido Jesús, donde nació Jesús? Es cierto, con los lugares más carenciados, sí. pero también pensemos en esta otra mirada desde una dimensión espiritual y entender esto de Dios con nosotros. El establo es un lugar desagradable, con mal olor, con cosas que fuera de lugar o con cosas que yo no elegiría. Y yo te preguntaría, ¿y tu corazón? ¿No se puede semejar el establo a nuestro corazón? Donde Jesús, a pesar de todo, dijo, ahí quiero morar, ahí quiero manifestarme. ¿Cómo está nuestro corazón? Además está esto de Jesús. No es una casualidad que haya nacido en un establo. No fue casualidad para Dios que los mesones estuvieran ocupados. No fue casualidad que el censo obligara a cada uno a ir a su ciudad natal, Belén. No fueron casualidades. Fue todo un plan que Dios diseñó para que eso sucediera de ese modo. Y que Jesús naciera en un lugar tan humilde nos hace recordar también que nuestro corazón puede ser un lugar así de humilde, así de carente, así de desagradable también. No olvide que un establo, hemos un poco, pienso yo, romantizado un poco esa idea del establo y la luz tenue y el pesebre. Yo no sé si usted ha estado en un establo alguna vez, pero yo vengo de campaña y no es un lugar agradable. ¿Qué quiere que le diga, verdad? Una vez casi una vaca me pisó y le digo, si a un bebé como Jesús a María con su estado, ¿verdad?, le hubiera pisado una vaca, la historia capaz que era otra. No es un lugar hospitalario. Nuestro corazón es hospitalario para quien en él viva y nazca Jesús. A su vez me hace pensar en eso de ese establo y el corazón nuestro, que Jesús no te dice primero cambia, primero limpia, primero deja. Viene así y Él empieza a transformar el lugar. O sea, ¿qué has experimentado en tus navidades con Jesús? ¿O seguís estando en el mismo lugar y nada cambió desde la primera vez? Si es que nació en tu corazón, porque capaz que tampoco eso, y capaz que la invitación hoy es que nazca en tu corazón. Pero Él no nos pide primero ordenar, sino yo contigo. Quiero limpiar, consolar, lavar las heridas, quitar lo que estorba, desatar los nudos para hacer cosas nuevas. Yo creo que la verdad del Evangelio se empezó a revelar esa noche también, porque Jesús no pregunta a dónde viene a vivir a tu corazón, como esté, ¿verdad? Y no pide, como decía Mirta, bueno, haceme lugar, limpia todo esto, sacá todos esos lugares oscuros y luego voy a ver si queda lugar y si está bien y está agradable, bueno, ahí voy a vivir. No, lo que Jesús propone justamente, bueno, yo voy a vivir ahí. Y es más, es tan especial el nacimiento de Jesús en nuestro corazón que a medida que se produce el milagro de ese nacimiento, porque fue un milagro, ese lugar se convierte en un lugar de adoración. No se olvide que allí llegaron los pastores y luego llegaron los reyes, astrólogos, lo que quieran, que venían de Oriente, y se convirtió en un lugar de adoración, como su corazón, que debería convertirse en un lugar de adoración porque en mí nació el Rey y cambió y empezó a cambiar mi vida. Y se convertiría en un lugar de dar y recibir regalos también, porque allí nace la generosidad de Dios con nosotros cuando envía a un Salvador a vivir entre nosotros. ¿Qué mejor regalo de un Salvador y una persona que nosotros no merecíamos para nada? Por eso la pregunta, ¿no? Así como en lugar de decir el mesón, ¿hay lugar en tu corazón?
Y capaz que todos me dicen, sí, yo ya lo recibí en mi corazón. Bueno, pero ¿en qué lugar está de tu corazón? ¿Está en el trono? ¿Está en el lugar de prioridad? ¿O está en un rinconcito silenciado y no te quiero escuchar y déjame hacer como yo quiero y a mi manera? ¿En qué lugar? ¿Hay lugar en el mesón? Es lo que vuelvo a preguntar. ¿Hay lugar en tu corazón? ¿Querés que conversemos juntos? ¿Vieron cuando dice, yo estoy en la puerta y llamo al que me deja abrir? Entraré y cenaré. ¿Qué pasa en una cena? Hay comunión, hay relación, hay una ida y vuelta, hay compañía, hay buen trato. ¿Mm? Entonces, ¿qué lugar? Y esa es la pregunta, y por eso la reflexión, el título de la reflexión era, el mejor regalo es un lugar. Pero la pregunta que te lleves es, ¿qué lugar es el que tiene en mí? Entonces, muchos no le aceptaron, no le recibieron. Él vino, la palabra vino, se hizo carne, nació como persona, como ser humano, identificándose con lo más vil de nosotros. Y se hizo un ser humano, y no lo aceptaron. Pero a los que le reciben sí les da, y les llega nos cambia de identidad, nos hace pertenecer, porque nos pasamos a ser hijos. Dice, a los que le reciben les dio el derecho de ser hijos. Y si soy hijos, ¿de dónde pertenecemos? A una familia. Y tenemos un padre. ¿Cómo te llevas con tu padre? Acuérdense que una de las cosas que Jesús vino fue a mostrarnos al Padre y a enseñarnos a depender del Padre. Eso es Navidad. Dios con nosotros, en todo momento de nuestra vida. Y en las futuras Navidades. Entonces, esta es la reflexión. Navidad realmente es un comienzo. Ahí comenzó, pero no, por eso les digo, no comenzó y quedó mirando a Jesús en el pesebre. Comenzó la historia de amor de Dios con nosotros, porque ese Jesús iba a crecer, iba a padecer, iba a morir y resucitar para que hoy podamos celebrar una Navidad. Entonces, la pregunta es, ¿nació en tu corazón? ¿Qué lugar tiene? Y si está creciendo, ¿qué relación tenés con ese Jesús? O solo me acuerdo de Jesús en la Navidad, pero después todo el año vivo padeciendo, lamentando, quejándome o peleándome con todo el mundo. El mejor regalo es darle tu corazón para morar, porque Navidad es Dios con nosotros. Por eso la pregunta que les dejamos planteada, ¿hay lugar en tu lugar alrededor tuyo? Y si hay lugar en tu lugar, porque ya lo hay hace tiempo, ¿qué tal también si haces lugar para otro y le cuentas a otro en esta Navidad qué significa esto de la Navidad? ¿Qué no es la Navidad con esas colas en el shopping para ver a Santa Claus y todo, ¿verdad? Sino realmente la Navidad significa para mí el nacimiento de mi Salvador. Y si es así, ¿por qué no contárselo a otro? E invitarlo y decirle, mira, te invito a una Navidad diferente. ¿Querés conocer a la razón de esa Navidad? ¿A quien en esta Navidad celebramos? Hágalo, invítelo. Acerque a otra persona que no tiene lugar en su corazón a que le haga un lugar a Cristo, para que su vida empiece a cambiar, no en la Navidad, sino en el resto de sus días, cuando los fuegos artificiales se apagan, cuando el pan dulce se terminó, cuando ya no hay nada, ninguna luz encendida, y ahí no tiene esperanza ni dónde ir, no tiene ningún lugar donde ir. Bueno, que conozca a Cristo para que sí tenga un lugar y pueda vivir su vida acompañado por la figura de nuestro Salvador.